Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy exploraremos una virtud que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un poder transformador: la obediencia. Obedecer no es simplemente seguir reglas o cumplir órdenes, es una expresión de confianza, humildad y amor. En la vida cristiana, la obediencia no nace del miedo, sino del deseo profundo de agradar a Dios, de caminar en su voluntad y de reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. Cuando decidimos obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el porqué, estamos diciendo: confío en ti. Y esa confianza abre puertas a bendiciones, crecimiento espiritual y paz interior. La obediencia nos moldea, nos disciplina y nos acerca más al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy reflexionaremos sobre cómo la obediencia puede ser una herramienta poderosa para vivir una fe auténtica y cómo, al rendir nuestra voluntad, encontramos verdadera libertad. La obediencia es una de las virtudes más poderosas y transformadoras en la vida cristiana. No se trata simplemente de seguir reglas o cumplir mandatos, sino de una actitud del corazón que reconoce la soberanía de Dios. Obedecer es rendirse voluntariamente a una voluntad superior, confiando en que esa voluntad es buena, perfecta y justa. Es un acto de humildad que reconoce que no lo sabemos todo y que necesitamos dirección divina para caminar con propósito. La obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y confianza. Es el lenguaje que ha decidido vivir bajo el señorío de Dios. La obediencia es una virtud que no siempre resulta fácil, pero que revela el corazón de quien desea agradar a Dios. En un mundo que exalta la independencia y la autosuficiencia, obedecer puede parecer una debilidad. Sin embargo, en la vida cristiana es una muestra de fortaleza espiritual. Obedecer a Dios implica reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. Es confiar en su sabiduría incluso cuando no comprendemos sus planes. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y esa obediencia trajo salvación al mundo. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, nos recuerda: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa obediencia no es una imposición, sino una respuesta de amor. Cuando amamos a Dios, deseamos hacer su voluntad, no por obligación, sino por gratitud. Así como un hijo que ama a su padre y busca complacerlo, el creyente obedece porque ha sido transformado por el amor divino. Esta obediencia nace del corazón y no de la ley. Es una obediencia que fluye de una relación íntima con el Padre. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos recuerda: si me amáis, guardad mis mandamientos. En un mundo que exalta la autonomía y la autosuficiencia, la obediencia puede parecer anticuada o incluso débil. Sin embargo, en el reino de Dios es una señal de madurez espiritual. Obedecer no significa perder identidad, sino encontrarla en el propósito eterno de Dios. Es en la obediencia donde descubrimos quiénes somos realmente, por qué dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para aquel que nos creó. La obediencia nos libera del egoísmo y nos conecta con una vida de servicio, entrega y plenitud. Dios
no busca una obediencia ciega, sino una obediencia consciente basada en la fe. Cuando obedecemos, estamos diciendo: confío en ti, Señor, más que en mis propios pensamientos. Esta confianza es la base de una vida espiritual sólida. La obediencia nos protege, nos guía y nos alinea con el propósito divino. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La obediencia trae bendición. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios recompensa a quienes caminan en obediencia. No se trata de una obediencia perfecta, sino de un corazón dispuesto. Abraham obedeció y fue llamado amigo de Dios. Moisés obedeció y liberó a un pueblo. María obedeció y fue instrumento del milagro más grande. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2, se nos recuerda: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. La obediencia no siempre es fácil. Muchas veces implica renunciar a nuestros propios deseos, planes o entendimientos. Puede llevarnos por caminos desconocidos, desafiantes o incluso dolorosos. Pero es precisamente en esos momentos donde la obediencia se vuelve un acto de fe. Obedecer cuando todo tiene sentido es muy sencillo. Obedecer cuando no entendemos nada es confiar verdaderamente. Y esa confianza es la que Dios honra, porque revela un corazón que se ha rendido por completo a su voluntad. Obedecer también implica renunciar a nuestra voluntad, a nuestros planes y a nuestras ideas preconcebidas. Es un acto de humildad que reconoce que Dios sabe lo que es mejor. Esta renuncia no es pérdida, sino ganancia, porque nos abre a la plenitud de la voluntad divina. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, nos menciona: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia es esa forma de adoración. No se limita a cantos o palabras bonitas, sino que se manifiesta en acciones concretas. Cuando obedecemos, estamos diciendo con nuestra vida: tú eres el Señor. Esta obediencia honra a Dios más que cualquier sacrificio externo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos menciona: se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Uno de los mayores desafíos de la obediencia es el tiempo. A veces obedecemos esperando resultados inmediatos, pero Dios obra en procesos. La obediencia requiere paciencia, perseverancia y esperanza. Es sembrar sin ver aún el fruto, pero con la certeza de que la cosecha llegará. En ese proceso, Dios no solo trabaja en las circunstancias, sino también en nuestro carácter. Nos moldea, nos fortalece y nos prepara para cosas mayores. La obediencia es una escuela de formación espiritual. Obedecer a Dios no siempre será lo más popular. A veces nos llevará a tomar decisiones contrarias a lo que el mundo espera. Pero la obediencia nos distingue como hijos de luz. Nos llama a vivir con integridad aun cuando nadie nos esté mirando. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La obediencia requiere discernimiento. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Por ello,
Es vital reconocer su voz, su carácter y su palabra. Solo así podremos obedecer con sabiduría y no por impulso. La obediencia madura se basa en comunión constante con el Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, se nos exhorta: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La obediencia también es una forma de adoración. No se limita solamente a alabar a Dios o a cantar, sino que se expresa en decisiones diarias. Cada vez que elegimos hacer lo correcto, aunque cueste, estamos adorando a Dios con nuestra vida. La obediencia es una ofrenda viva, un acto de entrega que dice: Señor, ante todo, tú eres primero. Es fácil levantar las manos en un templo. Lo difícil es mantenerlas limpias en la vida cotidiana. Y es ahí donde la obediencia se vuelve una adoración auténtica. Obedecer a Dios nos lleva a obedecer también a las autoridades que Él ha establecido. Aunque no siempre estemos de acuerdo, la obediencia a las autoridades refleja nuestra confianza en el orden divino. Por supuesto, esta obediencia nunca debe contradecir los principios de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, se nos pide: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esa obediencia va fortaleciendo nuestra fe. Cada vez que damos un paso de obediencia, aunque sea pequeño, nuestra confianza en Dios va creciendo. Es como ejercitar un músculo espiritual. Cuanto más obedecemos, más fácil se vuelve confiar y más clara se vuelve la voz de Dios en nuestra vida. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obediencia no es perfección. Dios no espera que nunca fallemos, sino que tengamos un corazón dispuesto a levantarse y seguir obedeciendo. Es un camino de aprendizaje donde cada paso cuenta. A veces tropezamos, dudamos o incluso desobedecemos, pero la gracia de Dios nos invita a volver, a corregir el rumbo y a seguir adelante. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces decidimos volver a obedecer. La obediencia es una decisión constante, no es un acto aislado. Obedecer no siempre trae resultados inmediatos. A veces obedecemos y no vemos frutos enseguida, pero Dios honra la obediencia en su tiempo perfecto. Nuestra tarea no es entenderlo todo, sino permanecer fieles. La obediencia es una semilla que da fruto en su estación. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos pide: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La obediencia transforma nuestro carácter, nos hace más humildes, más pacientes, más sensibles a la voz de Dios. Es un proceso que nos purifica y nos prepara para mayores responsabilidades espirituales. Dios confía en los obedientes para llevar a cabo sus planes. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, se nos menciona: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Obedecer también implica el escuchar. No podemos obedecer a quien no conocemos ni escuchamos. Por eso, la obediencia está profundamente ligada a la intimidad con Dios. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más clara se vuelve su voz. Y cuanto más clara es su voz, más fácil es obedecer. La obediencia no nace del miedo, sino del amor cultivado en la comunión diaria. Es fruto de una relación viva y no de religión vacía.
Obedecer a Dios puede implicar ir contra nuestra lógica. A veces lo que Él nos pide no tiene sentido humano, pero ahí es donde la fe entra en acción. La obediencia irracional para el mundo es profundamente racional en el reino de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, se nos menciona: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. La obediencia nos protege del pecado. Cuando obedecemos, nos alejamos de caminos peligrosos. La desobediencia, por el contrario, abre puertas al engaño y a la destrucción. Obedecer es caminar en luz, en verdad y en libertad. En el libro de Salmos, número 119, versículo 2, se nos recuerda: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La obediencia nos protege. Muchas veces Dios nos pide cosas que no entendemos, pero que más adelante descubrimos que eran para nuestro bien. Su voluntad no siempre es cómoda, pero siempre es segura. Obedecer es caminar bajo su cobertura, es vivir dentro de los límites que Él ha establecido para nuestro bienestar. La desobediencia, en cambio, nos expone, nos debilita y nos aleja de su propósito. Obedecer es permanecer en el lugar donde su gracia y su favor nos alcanzan. Es por ello que Dios nunca nos va a exigir perfección, pero sí disposición. Él sabe que fallaremos una y otra vez, pero busca corazones que se levanten y sigan obedeciendo. Y esa obediencia no es un acto único, sino un estilo de vida. Es una decisión diaria de seguir a Jesucristo. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, se nos recuerda: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. La obediencia es una expresión de libertad y no de esclavitud. En Cristo, obedecer no significa estar atados, sino ser verdaderamente libres del pecado, del ego y del engaño. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino tener la capacidad de hacer lo correcto. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La obediencia también tiene un impacto en los demás. No vivimos solos, ni nuestras decisiones afectan solo nuestra vida. Cuando obedecemos, influimos positivamente en quienes nos rodean. Nuestra obediencia puede inspirar, edificar y guiar a otros. Somos ejemplo, testimonio y luz. Así como la desobediencia puede causar daño, la obediencia puede traer restauración. También esperanza y dirección. Cada acto de obediencia tiene un eco eterno, y el obedecer a Dios también nos prepara para escuchar su voz con mayor claridad. Cada acto de obediencia afina nuestro oído espiritual. Así como un instrumento se afina para sonar mejor, el corazón obediente se vuelve más sensible a la dirección divina. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 15, se nos exhorta: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa obediencia es una semilla que también impacta a otros. Cuando vivimos en obediencia, damos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Nuestra obediencia puede inspirar, edificar y guiar a quienes nos rodean. Nos volvemos en luz en medio de la oscuridad. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, se nos recuerda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obedecer a Dios muchas veces nos pondrá en conflicto con el mundo. Sus valores, principios y caminos son totalmente diferentes a los del sistema que nos rodea.
Por eso, obedecer requiere valentía. No siempre seremos comprendidos, aplaudidos o aceptados, pero la obediencia nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Es mejor estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque estemos en soledad, que estar rodeados de multitudes, lejos de su propósito. Obedecer a Dios nos lleva a vivir con propósito. No vamos vagando sin rumbo, sino que caminamos con dirección. Cada paso en obediencia nos acerca al destino que Dios ha trazado para nosotros. La obediencia nos alinea con su plan eterno. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos menciona: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La obediencia nos prepara para mayores responsabilidades, y Dios confía en los que obedecen, no porque sean perfectos, sino porque son fieles. Cada vez que obedecemos, demostramos que somos dignos de recibir más. La obediencia es la llave que abre nuevas puertas, que nos lleva a nuevos niveles de madurez y propósito. Dios no promueve a los más talentosos, sino a los más obedientes, porque sabe que en sus manos su voluntad será cumplida. La obediencia requiere valentía. No siempre será lo más agradable, pero Dios fortalece al que decide obedecer. Él no nos deja solos en el camino. Su Espíritu nos capacita para hacer su voluntad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, se nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. La obediencia también es una forma de guerra espiritual. Cuando obedecemos, resistimos al enemigo. La desobediencia abre puertas al engaño, pero la obediencia la cierra. Es un escudo que protege nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones. Obedecer es decirle al enemigo: no tengo parte contigo porque pertenezco a Dios. Es una declaración de lealtad que fortalece nuestra identidad espiritual. Fíjate también que obedecer a Dios es confiar en su tiempo perfecto. A veces queremos resultados inmediatos, pero Dios va obrando en procesos. La obediencia paciente es una muestra de madurez espiritual. Esperar en Dios también es obedecer. En el libro de Salmos, número 40, versículo 1, se nos dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Obedecer a Dios es también obedecer en lo pequeño. A veces esperamos grandes misiones, pero Dios nos prueba en lo cotidiano. La obediencia comienza en lo simple: perdonar, servir, callar, hablar con amor, ser honestos. Son esos pequeños actos los que construyen una vida de obediencia sólida. Si somos fieles en lo poco, Dios nos confiará lo mucho. La grandeza espiritual se forja en la obediencia diaria. La obediencia nos lleva a experimentar la paz de Dios. Cuando caminamos en su voluntad, aunque haya dificultades, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. La obediencia nos ancla en la seguridad de su presencia. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La obediencia nos lleva a vivir con propósito. No vamos vagando sin rumbo, sino que caminamos con dirección. Cada paso en obediencia nos acerca al destino que Dios ha trazado para nosotros. No hay mayor satisfacción
que saber que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto en el tiempo correcto. La obediencia nos alinea con el cielo y nos conecta con la eternidad. También Dios se revela a los obedientes, no porque los ame más, sino porque el corazón obediente está más dispuesto a recibir. La obediencia abre nuestros ojos espirituales y nos permite conocer más profundamente al Señor. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La obediencia también es una herencia. Cuando vivimos obedeciendo a Dios, sembramos un legado para las generaciones futuras. Sembramos lo que nuestros hijos, discípulos y comunidades serán más tarde bendecidos por esa fidelidad. Esa obediencia no solo transforma nuestra vida, sino que deja huellas que otras personas seguirán. Es una semilla que da fruto más allá de nuestro tiempo. La obediencia es una herencia que podemos dejar cuando vivimos obedeciendo a Dios. Vamos sembrando un legado de fe para generaciones futuras. Nuestros hijos, discípulos y comunidades serán bendecidas y bendecidos por nuestra fidelidad. En el libro de Salmos, número 103, versículo 17, se nos recuerda: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los hijos que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Obedecer es confiar, es decirle a Dios: no entiendo todo, pero confío en ti. Es soltar el control y permitir que Él dirija nuestra vida. La obediencia es una entrega total, una rendición sin reservas, porque es vivir con los oídos atentos y el corazón dispuesto. Es caminar por fe y no por vista. Y en ese caminar descubrimos que Dios nunca falla. Fíjate que la obediencia es el camino directo hacia la plenitud. No hay mayor satisfacción que saber que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Aunque cueste, aunque duela, aunque no entendamos, obedecer siempre vale la pena. En el libro de Salmos 112, versículo 1, se nos recuerda: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Porque en la obediencia encontramos paz, propósito, protección y presencia. Es ahí, en ese lugar de rendición, donde nuestra alma descansa y florece. Hoy hemos recorrido juntos el camino de la obediencia, no como una imposición, sino como una invitación a vivir más cerca del corazón de Dios. Hemos visto que obedecer no es perder libertad, sino encontrarla en su voluntad perfecta. Es confiar, rendirse y caminar con fe, incluso cuando el camino no es claro. La obediencia nos transforma, nos protege y nos conecta con un propósito mayor. No siempre será fácil, pero siempre será valiosa. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno, y aunque el mundo no lo entienda, Dios lo honra. Así que, al cerrar este episodio, te invito a reflexionar: ¿qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas con obediencia? ¿Qué pasos puedes dar hoy para alinearte más con lo que Dios quiere para ti? Recuerda, obedecer no es un acto de debilidad, sino de fe. Y en esa paz hay fe, hay propósito y plenitud. Gracias por acompañarme en este espacio. Que tu caminar esté lleno de decisiones valientes y obedientes, guiadas por el amor y la confianza en Dios. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón dispuesto, reconociendo que muchas veces he querido hacer mi voluntad antes que la tuya, pero en este momento
Te pido que me enseñes a obedecer con amor, con humildad y con fe. Ayúdame a confiar en tus caminos, incluso cuando no los entienda, y a rendirme a tu dirección con alegría. Señor, quiero que mi vida sea un reflejo de tu voluntad, que cada decisión, cada paso, cada palabra esté guiada por tu sabiduría. Dame un corazón sensible a tu voz y la valentía para seguirte, aun cuando el camino sea difícil o solitario. Que mi obediencia sea una expresión de mi amor por ti. Padre, fortalece mi espíritu para no ceder ante la duda, el miedo o la presión del mundo. Enséñame a obedecer en lo pequeño y en lo grande, en lo visible y en lo secreto. Que mi obediencia sea constante, sincera y perseverante, como una ofrenda viva delante de ti. Gracias por tu paciencia, por tu gracia que me levanta cuando fallo y por tu fidelidad que nunca cambia. Hoy decido caminar contigo, obedecerte y confiar en que tu voluntad siempre es buena. En tus manos descanso y en tu dirección encuentro paz. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y reciba un fuerte abrazo. Hasta la próxima.